Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de entender el dinero para siempre. No era un millonario famoso, no era un gurú de las finanzas, era un hombre sencillo, dueño de una pequeña ferretería en una ciudad pequeña de Texas. Yo tenía poco más de 30 años, estaba comenzando a construir mi carrera como conferencista y me senté a comer con él casi por casualidad en una reunión de negocios local. Le pregunté cómo había logrado construir su negocio desde cero, esperando escuchar alguna historia de sacrificio épico o de una gran idea revolucionaria. Él me miró, dejó el tenedor sobre la mesa y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, el día que dejé de preguntarme cuánto me iban a pagar y empecé a preguntarme cuánto valor podía crear, todo cambió. Así de simple, así de profundo, esa frase me persiguió durante semanas. Porque en ese momento yo entendí que la diferencia entre las personas que construyen riqueza y las personas que simplemente sobreviven no está en la inteligencia, no está en los recursos, no está en la suerte. Está en una sola cosa: la forma en que piensan. Y hoy quiero hablar contigo exactamente de eso. Quiero que en los próximos minutos puedas ver con claridad algo que quizás llevas años sintiendo, pero que nunca has podido nombrar. Esa sensación de que trabajas mucho, de que haces lo correcto, de que sigues las reglas, y aún así el dinero nunca alcanza, la libertad nunca llega, y los años pasan sin que nada cambie de verdad. Si alguna vez has sentido eso, quiero que sepas que no es un problema de esfuerzo, es un problema de perspectiva. Y la perspectiva se puede cambiar. Durante décadas he trabajado con personas de todos los rincones del mundo, desde ejecutivos de grandes corporaciones hasta personas que empezaron literalmente sin un centavo, personas que crecieron en pobreza, que no terminaron la universidad, que tuvieron fracasos devastadores. He visto un patrón que se repite una y otra vez. Las personas que logran independencia financiera real no son necesariamente las más inteligentes ni las más educadas. Son las que adoptaron una forma diferente de ver el mundo, el dinero, el tiempo y el trabajo, y esa forma de ver las cosas se puede aprender. Eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Empecemos por algo fundamental. Desde pequeños, la mayoría de nosotros recibimos una educación financiera que nunca fue diseñada para hacernos libres. Nuestros padres, con todo el amor del mundo, nos enseñaron lo que ellos sabían. Nos dijeron: estudia mucho, consigue un buen trabajo, ahorra lo que puedas y sea agradecido por lo que tienes. Y todo eso tiene valor, no lo niego. Pero hay algo que falta en esa ecuación, algo crucial que nadie nos enseñó en la escuela y que pocas familias transmiten de generación en generación. Nos enseñaron a ser buenos empleados, nos enseñaron a intercambiar tiempo por dinero. Nos enseñaron que el trabajo es una obligación, que el jefe tiene la razón, que la seguridad está en el empleo estable y que arriesgarse es algo que hacen los imprudentes. Esa programación mental, esa forma de ver el mundo, se convierte con el tiempo en una jaula invisible. Una jaula que no puedes ver porque está hecha de creencias, de hábitos y de conversaciones internas que llevas repitiendo tanto tiempo que ya no las cuestionas. Piénsalo un momento. Cuando eras niño y alguien te preguntaba qué querías ser de grande, probablemente respondiste con una profesión, un oficio, un cargo médico, abogado, ingeniero, maestro. Nadie te preguntó: ¿qué tipo de vida financiera quieres construir? ¿Cómo quieres relacionarte con el dinero? ¿Qué porcentaje de tus ingresos planeas invertir cada mes? Esas preguntas simplemente no existían en tu mundo de niño, y eso no es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto ahora que eres adulto. Aquí está el primer principio que quiero que entiendas profundamente. Los empleados piensan en ingresos, los dueños piensan en activos. Esa diferencia, aunque parece pequeña, cuando la escuchas por primera vez, lo cambia todo. Un empleado se levanta cada mañana pensando en su salario. Piensa en cuánto le van a pagar este mes, en si le van a dar el aumento que prometieron, en si el bono de fin de año va a ser bueno. Toda su energía mental está orientada hacia el ingreso, hacia el dinero que entra. Eso es completamente comprensible, porque el sistema en el que vive lo empuja exactamente hacia ahí. Un dueño, en cambio, piensa de manera completamente diferente. Un dueño no piensa en cuánto le van a pagar. Piensa en qué puede construir que genere valor de forma sostenida. Piensa en activos, en sistemas, en estructuras que trabajen para él, incluso cuando él no está trabajando. Esa diferencia de enfoque produce resultados radicalmente distintos con el paso del tiempo. Conocí a dos hermanos que crecieron en la misma casa, con los mismos padres, en el mismo barrio. Uno de ellos, el mayor, consiguió un trabajo estable en una empresa de telecomunicaciones justo después de la universidad. Buen sueldo, beneficios, seguridad. El menor
Después de varios intentos fallidos, empezó un pequeño negocio de distribución de productos de limpieza. 20 años después, el hermano mayor seguía en la misma empresa, con un salario que había crecido modestamente con los años, preocupado por su pensión y sin muchos ahorros. El hermano menor había construido una red de distribución que empleaba a más de 40 personas y que generaba ingresos incluso cuando él estaba de vacaciones. ¿Cuál de los dos era más inteligente? Ninguno. ¿Cuál de los dos había trabajado más duro? Probablemente el mayor, que cumplía horarios estrictos y nunca faltaba. La diferencia no estaba en el esfuerzo, estaba en la mentalidad. Uno pensaba como empleado, el otro aprendió, a través de los tropiezos y los fracasos, a pensar como dueño. Y quiero ser muy claro aquí porque esto es importante. Pensar como dueño no significa necesariamente tener un negocio. Significa adoptar una forma de ver el mundo donde tú eres responsable de tus resultados, donde tus decisiones importan, donde el largo plazo pesa más que el corto plazo y donde el dinero es una herramienta que se puede hacer trabajar para ti, no solo algo que recibes y gastas. Hablemos ahora de algo que me parece uno de los errores más devastadores que cometen las personas en su relación con el dinero. Lo llamo el error del consumo inmediato. Está tan profundamente arraigado en nuestra cultura que la mayoría de las personas ni siquiera lo reconoce como un error. Existe un estudio clásico en psicología, realizado en Stanford en los años 70, que se conoce como el experimento del malvavisco. Pusieron a niños pequeños frente a un malvavisco y les dijeron, puedes comerlo ahora, o si esperas 15 minutos sin comerlo, te daremos 2. Y lo que descubrieron fue fascinante. Los niños que pudieron esperar, los que demostraron capacidad de diferir la gratificación, tuvieron mejores resultados académicos, mejores relaciones personales y mayor éxito financiero décadas después. La capacidad de esperar, de no consumir de inmediato, de sacrificar el placer presente por un beneficio futuro mayor, resultó ser uno de los predictores más poderosos del éxito en la vida. Ahora, aplica eso al mundo financiero de los adultos. Cada vez que recibes dinero, tienes una decisión que tomar. Puedes gastarlo ahora, puedes ahorrarlo sin propósito claro o puedes invertirlo de manera inteligente para que genere más dinero en el futuro. La persona con mentalidad de empleado tiende a gastar primero y guardar lo que sobra. Si es que sobra algo, la persona con mentalidad de dueño invierte primero y vive con lo que queda. Esa diferencia de secuencia, aunque parece trivial, produce resultados extraordinariamente distintos en el largo plazo. Hay un concepto que los economistas llaman el interés compuesto, y Einstein supuestamente lo llamó la octava maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo, pero la idea es correcta. El interés compuesto significa que tu dinero genera rendimientos y esos rendimientos generan más rendimientos y así sucesivamente. Con el tiempo, el crecimiento se acelera de una manera que parece casi mágica. Pero aquí está el problema. El interés compuesto requiere tiempo y paciencia y vivimos en una cultura que nos entrena para lo opuesto. Vivimos en la cultura del ahora mismo, de la satisfacción instantánea, de la compra a crédito, del lo quiero hoy, aunque no lo pueda pagar. Las redes sociales nos muestran personas con estilos de vida lujosos que no podemos costear y nuestro cerebro, que fue diseñado para el corto plazo, responde comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera nos importan demasiado. He visto esto una y otra vez en personas que ganan salarios extraordinariamente buenos. Conozco médicos que ganan $200,000 al año y que están endeudados hasta el cuello. Conozco abogados exitosos que viven con el miedo constante de perder su trabajo porque no tienen ningún colchón financiero. Conozco personas que ganan $40,000 al año y que han construido un patrimonio sólido porque entendieron un principio simple: no es cuánto ganas, es cuánto conservas y haces crecer. Esto me lleva al segundo principio fundamental. La riqueza no se construye con ingresos altos, se construye con la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, aplicada de manera consistente durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Suena simple y lo es, pero simple no significa fácil, porque entre el conocimiento y la acción hay un abismo y ese abismo se llama disciplina. Y la disciplina, como la libertad financiera, no es algo que tienes o no tienes, es algo que construyes hábito por hábito, decisión por decisión,
día por día. Quiero contarte algo sobre cómo funciona el cerebro humano en relación con el dinero, porque creo que entender esto puede cambiar radicalmente la forma en que tomas decisiones financieras. Nuestro cerebro tiene dos sistemas principales de toma de decisiones. El primero es rápido, emocional, instintivo, responde al placer inmediato, al miedo, a la urgencia. El segundo es lento, racional, analítico. Evalúa consecuencias a largo plazo, calcula riesgos, planifica. El problema es que el primer sistema, el emocional, es mucho más rápido y poderoso que el segundo. Cuando ves algo que quieres, cuando sientes el impulso de comprar. Cuando la emoción del momento te empuja hacia una decisión, el cerebro emocional ya tomó la decisión antes de que el cerebro racional haya terminado de procesar la información. Entonces, el cerebro racional, en lugar de cuestionar la decisión, busca razones para justificarla. Lo llamamos racionalización y es uno de los mecanismos más peligrosos para nuestra salud financiera. ¿Cuántas veces has comprado algo que no necesitabas y luego te has convencido de que era una inversión, una necesidad? Una oportunidad irrepetible, todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho, no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para ayudarte a ver el mecanismo con claridad, porque solo cuando puedes ver algo con claridad puedes empezar a cambiarlo. Los ricos, las personas que han construido riqueza real y duradera, han aprendido a crear sistemas que protejan sus decisiones financieras del cerebro emocional. Automatizan sus inversiones para que el dinero se mueva antes de que puedan gastarlo. Establecen reglas claras que siguen independientemente de cómo se sientan en el momento. Crean distancia entre el impulso y la acción. Con el tiempo, esos sistemas se convierten en hábitos y esos hábitos se convierten en resultados. Hablemos ahora de algo que considero una de las revelaciones más importantes de todo lo que voy a compartir contigo hoy. Tiene que ver con la forma en que las personas de mentalidad promedio ven el riesgo versus la forma en que lo ven las personas con mentalidad de riqueza. La persona con mentalidad de empleado tiene una relación con el riesgo que está basada fundamentalmente en el miedo. El riesgo es algo que hay que evitar. El riesgo es peligroso. El riesgo puede hacerte perder lo que tienes. Desde esa perspectiva, la opción más segura siempre parece ser la más conservadora. Quedarse en el trabajo estable, no invertir en nada que pueda perder valor, guardar el dinero en una cuenta bancaria, aunque los intereses sean prácticamente cero. Pero aquí está la paradoja que muy pocas personas ven con claridad. No hacer nada también es un riesgo. Y en muchos casos es el riesgo más grande de todo. Cuando guardas tu dinero en una cuenta corriente sin ningún rendimiento, la inflación lo está erosionando silenciosamente. Cuando te quedas en un trabajo que no te da perspectivas de crecimiento, porque tienes miedo de arriesgarte a cambiar, estás pagando un costo enorme en tiempo, en oportunidades y en calidad de vida. Cuando evitas invertir porque tienes miedo de perder, estás perdiendo de todas formas, solo que de una manera más lenta y menos visible. El riesgo cero no existe. La pregunta no es si asumir riesgos o no. La pregunta es qué tipo de riesgos asumir, cuáles son calculados e inteligentes y cuáles son impulsivos e innecesarios. Las personas que construyen riqueza no son temerarias, no son apostadores, son evaluadores de riesgos sofisticados. Aprenden a distinguir entre el riesgo emocional, el que surge del miedo o de la codicia, y el riesgo calculado, el que surge del análisis, del conocimiento y de una estrategia clara. Aprenden a actuar a pesar del miedo, no en ausencia de él. Recuerdo a una mujer que asistió a uno de mis seminarios hace años en Houston. Era enfermera, madre de 2 hijos, divorciada. Ganaba un salario razonable, pero nunca había invertido un centavo en su vida, porque, según me dijo, no entendía de inversiones y tenía miedo de perder lo poco que tenía. Pasamos un tiempo hablando sobre sus miedos financieros y lo que descubrimos juntos fue que su mayor miedo no era realmente perder dinero. Su mayor miedo era no saber qué hacer, sentirse ignorante, sentirse vulnerable, y ese miedo la había paralizado durante años. Le dije algo que parece obvio, pero que tiene un poder enorme cuando lo internalizas realmente. Le dije, el conocimiento elimina el miedo. No el conocimiento perfecto, no la certeza absoluta, sino el conocimiento suficiente para tomar decisiones informadas y aprender de los resultados. 6 meses después de ese seminario, esa mujer había empezado a invertir regularmente en un fondo indexado, había leído 3 libros sobre finanzas personales y había abierto una cuenta de retiro que nunca había tenido. No se hizo millonaria de la noche a la mañana, pero empezó
Y empezar es el acto más poderoso que existe en el camino hacia la independencia financiera. Ahora quiero hablarte de algo que llamo el costo del tiempo perdido y creo que es una de las ideas más importantes que puedes llevarte de esta conversación. Existe una diferencia fundamental entre cómo las personas con mentalidad de empleado y las personas con mentalidad de dueño perciben el tiempo. Para el empleado, el tiempo es algo que se vende. Se trabaja un número de horas y se recibe una compensación por esas horas. El tiempo tiene un precio fijo, el salario por hora, y el objetivo es trabajar las horas requeridas y luego descansar. El tiempo libre es la recompensa. Para el dueño, el tiempo es el recurso más valioso y más irrecuperable que existe. No se vende, se invierte, y hay una diferencia enorme entre vender tiempo e invertir tiempo. Cuando vendes tiempo, obtienes dinero una sola vez por cada hora que trabajas. Cuando inviertes tiempo, construyes algo que puede seguir generando valor mucho después de que hayas dejado de trabajar en ello. Piensa en un libro. Un autor pasa meses o años escribiendo un libro. Ese es tiempo invertido. Pero una vez que el libro está escrito, puede venderse miles o millones de veces sin que el autor tenga que escribirlo de nuevo. Piensa en un negocio bien estructurado. El fundador invierte tiempo en construir sistemas, procesos, equipos. Y una vez que esos sistemas están funcionando, el negocio puede operar y generar ingresos, incluso cuando el fundador está durmiendo. Eso es lo que los economistas llaman ingreso pasivo. Y aunque el término se ha usado tanto que se ha vuelto casi un cliché, el concepto detrás de él es profundamente poderoso. La idea de que puedes construir fuentes de ingresos que no requieren tu presencia constante es una de las diferencias más importantes entre las personas que alcanzan la independencia financiera y las que no. Pero aquí está algo que pocas personas te dirán con honestidad. El ingreso pasivo no es realmente pasivo al principio. Requiere un trabajo activo, intenso y sostenido durante un periodo de tiempo. La diferencia está en que ese trabajo produce resultados que se acumulan y se multiplican, en lugar de resultados que desaparecen en cuanto dejas de trabajar. Cuando trabajas por un salario, tu ingreso se detiene el día que te detienes. Cuando construyes activos, el ingreso puede continuar y crecer incluso cuando tú ya no estás activamente trabajando. Esa es la diferencia entre el tiempo vendido y el tiempo invertido. Y entender esa diferencia, realmente internalizarla, es uno de los cambios de perspectiva más transformadores que puedes experimentar. Hablemos ahora de los hábitos. Porque si hay algo que he aprendido en décadas de estudiar a las personas más exitosas del mundo, es que el éxito no es un evento, es un proceso. Ese proceso está hecho de hábitos, de pequeñas acciones repetidas con consistencia a lo largo del tiempo. Hay un concepto que me parece extraordinariamente útil y que uso constantemente en mis seminarios. Lo llamo la ley del sembrador. Un agricultor no planta semillas hoy esperando cosechar mañana. Sabe que hay un proceso, que hay un tiempo de germinación, que hay factores que no puede controlar completamente, pero que puede influenciar con sus acciones. Planta con fe, cuida con disciplina y cosecha con paciencia. La construcción de riqueza funciona exactamente igual. Plantas semillas financieras hoy en forma de inversiones, de conocimiento, de hábitos, de decisiones inteligentes y cosecha resultados meses, años o décadas después. El problema es que vivimos en una cultura que ha perdido la capacidad de esperar. Queremos los resultados ahora. Queremos la cosecha antes de haber plantado la semilla. Cuando no vemos resultados inmediatos, concluimos que el proceso no funciona y abandonamos. He visto esto con una claridad dolorosa en personas que empiezan a invertir. Invierten durante 3 meses, no ven resultados espectaculares y lo dejan. O peor aún, ven que el mercado baja temporalmente, entran en pánico y venden exactamente en el momento equivocado, convirtiendo una pérdida temporal en una pérdida permanente. Luego concluyen que la inversión no es para mí, o que el mercado está manipulado o cualquier otra historia que les permita evitar la responsabilidad de sus propias decisiones. Los inversores más exitosos del mundo, personas como Warren Buffett, tienen algo en común que no es la genialidad matemática ni el acceso a información privilegiada. Es la paciencia, es la capacidad de mantener una estrategia durante periodos de tiempo suficientemente largos como para que el interés compuesto haga su trabajo. Buffett dijo una vez que su estrategia favorita de inversión es comprar y no hacer nada durante décadas. Eso no suena glamoroso, no suena excitante, pero funciona con una consistencia que pocos enfoques pueden igualar. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el mito del gran golpe. Es una de las creencias más peligrosas que existen en la cultura popular sobre el dinero y el éxito. La idea de que en algún momento va a llegar una oportunidad extraordinaria,
un negocio que explota de la noche a la mañana, una inversión que se multiplica por 10 en 6 meses, un golpe de suerte que lo cambia todo. Mientras esperan ese gran golpe, las personas descuidan las pequeñas acciones cotidianas que son las que realmente construyen riqueza. La realidad, basada en décadas de observación y estudio, es que la riqueza rara vez se construye de un solo golpe. Se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, hábito a hábito. Las personas que buscan el atajo, el esquema rápido, la oportunidad que promete retornos extraordinarios en poco tiempo, terminan generalmente perdiendo dinero, tiempo y confianza en el proceso. No estoy diciendo que no existan oportunidades extraordinarias, existen, pero las personas que las aprovechan no son las que estaban esperando pasivamente. Son las que ya estaban construyendo, aprendiendo, invirtiendo, creciendo. Son las que estaban en el campo cuando llegó la lluvia. Hay una frase que me gusta mucho y que resume este concepto perfectamente. El éxito es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Y la preparación es un proceso largo, silencioso y a menudo solitario. Pero es el único camino real hacia resultados duraderos. Ahora quiero explorar contigo algo que considero uno de los temas más subestimados en la conversación sobre el dinero, la relación entre la identidad personal y los resultados financieros. Porque he llegado a creer, después de muchos años de trabajo con personas de todo tipo, que la razón más profunda por la que las personas no construyen riqueza no es la falta de conocimiento ni la falta de oportunidades. Es que en el nivel más profundo de su identidad no se ven a sí mismas como personas ricas. Esto puede sonar abstracto, así que déjame explicarlo de una manera más concreta. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, un conjunto de creencias sobre quiénes somos y qué tipo de resultados merecemos o somos capaces de lograr. Esa imagen fue construida a lo largo de años por nuestras experiencias, por las palabras que nos dijeron las personas importantes en nuestra vida, por los mensajes que recibimos de nuestra cultura y nuestra familia. Esa imagen actúa como un termostato. Si la temperatura en una habitación baja demasiado, el termostato la sube. Si sube demasiado, la baja. Siempre vuelve al nivel programado. Tu identidad financiera funciona de la misma manera. Si tu imagen interna de ti mismo es la de una persona que no es buena con el dinero, o que nunca ha tenido suerte financieramente, o que no merece ser rica, entonces inconscientemente tomarás decisiones que mantengan tu realidad financiera consistente con esa imagen. Si por alguna razón tu situación mejora temporalmente, encontrarás la manera de volver al nivel que tu identidad considera normal. He visto esto en personas que ganan la lotería. Los estudios muestran que una proporción alarmante de los ganadores de lotería termina peor económicamente 5 o 10 años después de ganar que antes de ganar. ¿Por qué? No porque el dinero haya desaparecido por arte de magia, sino porque su identidad financiera no estaba preparada para gestionar esa cantidad de dinero. El sistema interno los empujó de vuelta a lo que consideraban normal. Por eso, uno de los trabajos más importantes que puedes hacer en tu camino hacia la independencia financiera no es aprender más estrategias e inversión. Es cambiar la imagen que tienes de ti mismo en relación con el dinero. Es reprogramar ese termostato interno. ¿Cómo se hace eso? A través de varias vías. Una es la educación, aprender sobre dinero, sobre inversión, sobre finanzas personales, hasta que el tema te resulte familiar y manejable en lugar de intimidante y ajeno. Otra es la acción pequeña y consistente, porque cada vez que tomas una decisión financiera inteligente, aunque sea pequeña, estás enviando un mensaje a tu cerebro que dice: soy una persona que maneja bien el dinero. Con el tiempo, esas pequeñas acciones reescriben la historia que te cuentas sobre ti mismo. También ayuda mucho rodearte de personas que tienen la mentalidad y los resultados que tú quieres alcanzar. Esto no es un cliché, es neurociencia. Nuestro cerebro aprende por imitación, por observación, por inmersión en entorno. Cuando pasas tiempo con personas que hablan de inversión con naturalidad, que toman decisiones financieras inteligentes como parte de su rutina diaria, que ven la riqueza como algo alcanzable y normal, tu cerebro empieza a adoptar esos patrones. La mentalidad es contagiosa y puedes elegir qué tipo de contagio quieres en tu vida. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el precio de la comodidad, porque creo que la comodidad es uno de los enemigos más sutiles y más poderosos del crecimiento financiero y personal.
Existe un momento en la vida de muchas personas en que alcanzan un nivel de estabilidad suficiente. Tienen un trabajo que paga las facturas, un apartamento razonable, algunas vacaciones al año. No están mal, no están en crisis, están cómodos. Y en ese momento muchas personas dejan de crecer, no porque sean perezosas o conformistas, sino porque el cerebro humano está diseñado para minimizar el esfuerzo cuando las necesidades básicas están cubiertas. La comodidad es la señal de que el sistema está funcionando y el cerebro no ve razón para cambiarlo. Pero aquí está el problema con la comodidad desde una perspectiva financiera. El mundo no se detiene porque tú estés cómodo. La inflación sigue erosionando tu poder adquisitivo. El mercado laboral sigue cambiando. Las industrias se transforman. La persona que se quedó cómoda hace 10 años puede despertar hoy en un mundo donde sus habilidades ya no tienen el mismo valor, donde su trabajo ya no existe de la misma forma, donde su situación financiera parecía estable resulta ser mucho más frágil de lo que pensaba. La comodidad es el mayor riesgo disfrazado de seguridad, y las personas que construyen riqueza real lo saben. Por eso se mantienen en movimiento, en aprendizaje, en crecimiento constante, no porque sean masoquistas que disfrutan del malestar, sino porque entienden que el crecimiento ocurre en los bordes de la comodidad, en el espacio donde lo conocido termina y lo desconocido comienza. Hay una distinción que me parece muy útil aquí, la diferencia entre comodidad y estabilidad. Es algo que vale la pena construir y proteger. Es la base desde la cual puedes crecer. La comodidad, en cambio, es la resistencia al cambio disfrazada de satisfacción. La estabilidad te da un punto de apoyo. La comodidad te ancla al suelo. Las personas más exitosas que conozco no viven en el caos permanente ni en la inestabilidad constante, pero tampoco se permiten estar demasiado cómodos durante demasiado tiempo. Tienen la disciplina de buscar activamente el siguiente nivel, de hacerse preguntas incómodas, de cuestionarse sus propias suposiciones, de salir de su zona de comodidad de manera regular y deliberada. Hablemos ahora de deudas. Porque creo que hay una confusión enorme en la mente de muchas personas sobre qué tipo de deuda es buena y qué tipo es destructiva. Existe lo que los expertos en finanzas llaman deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que usas para comprar cosas que pierden valor y que no generan ningún retorno. La tarjeta de crédito que usas para comprar ropa, restaurantes, vacaciones que no puedes pagar al contado. El préstamo para comprar un coche que se deprecia el momento en que sale del concesionario. Esta es la deuda que te empobrece, que te roba futuro para pagarte presente. La deuda buena, en cambio, es la que usas para adquirir activos que generan valor o ingresos. Un préstamo para comprar una propiedad que se va a revalorizar y que además genera alquiler. Un préstamo para invertir en educación que va a aumentar significativamente tu capacidad de generar ingresos. Un préstamo para financiar un negocio con un modelo probado y proyecciones claras. Esta es la deuda que puede acelerar tu construcción de riqueza si se usa con inteligencia y disciplina. El problema es que la mayoría de las personas que están endeudadas lo están por el primer tipo. Están pagando intereses altísimos en tarjetas de crédito por cosas que ya consumieron hace meses o años. Están atrapadas en un ciclo donde una parte significativa de sus ingresos va directamente a pagar el costo de decisiones pasadas, dejando muy poco espacio para construir el futuro. Aquí está algo que pocas personas quieren escuchar, pero que es absolutamente verdad. Salir de la deuda mala requiere sacrificio. Requiere reducir el consumo, vivir por debajo de tus posibilidades durante un tiempo, decir no a cosas que quieres para poder decir sí a tu libertad futura. No hay magia aquí, no hay atajo. Hay trabajo, disciplina y la disposición de posponer la gratificación presente por un bien mayor en el futuro. Pero una vez que estás libre de deuda mala, el efecto es transformador. De repente, una parte de tus ingresos que antes iba a pagar intereses está disponible para invertir. Y esa diferencia aplicada de manera consistente durante años puede cambiar radicalmente tu situación financiera. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio del 1%. Es uno de los conceptos más simples y más poderosos que conozco para el crecimiento personal y financiero. La idea es esta: si mejoras en cualquier área de tu vida un 1% cada día, al cabo de un año serás 37 veces mejor en esa área. 37 veces, no un 1% mejor, 37 veces mejor. Eso es el poder del crecimiento compuesto aplicado al desarrollo personal.
Ahora aplica eso a tus finanzas. Si cada mes ahorras e inviertes, aunque sea un pequeño porcentaje de tus ingresos, y si cada año aumentas ese porcentaje, aunque sea marginalmente, y si haces eso de manera consistente durante décadas, los resultados extraordinarios. No porque hayas hecho algo heroico o genial, sino porque la consistencia aplicada durante suficiente tiempo produce resultados que parecen imposibles desde el punto de partida. El problema es que el 1% diario no se ve, no se siente. No hay una recompensa inmediata que te diga, lo estás haciendo bien. Y en una cultura que nos entrena para buscar gratificación inmediata y resultados visibles, mantener la disciplina de hacer lo correcto cuando no ves los resultados es extraordinariamente difícil. Por eso, el autoconocimiento es tan importante en el camino hacia la independencia financiera. Necesitas conocer tus patrones, tus debilidades, los momentos en que eres más vulnerable a las decisiones impulsivas. Necesitas construir sistemas que te protejan de ti mismo en esos momentos. Necesitas crear estructuras de responsabilidad, ya sea un asesor financiero, un compañero de aprendizaje, un grupo de personas con objetivos similares, algo que te mantenga en el camino cuando la motivación flaquee. Porque la motivación por sí sola no es suficiente. La motivación es un estado emocional y los estados emocionales fluctúan. Hay días en que estás completamente comprometido con tus objetivos financieros y hay días en que simplemente no tienes ganas. La disciplina es lo que actúa cuando la motivación no es. La disciplina se construye a través de sistemas, hábitos y estructuras, no a través de fuerza de voluntad pura. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que me parece crucial y que con frecuencia se pasa por alto en las conversaciones sobre dinero y éxito. Tiene que ver con la relación entre el trabajo que haces y el valor que creas. Existe una creencia muy extendida, especialmente entre personas con mentalidad de empleado, de que el valor del trabajo está determinado por el esfuerzo que se invierte en él, que si trabajas más horas mereces más dinero, que si te esfuerzas más, deberías ganar más. Y aunque el esfuerzo tiene su lugar, esta creencia es fundamentalmente incorrecta desde una perspectiva económica. El mercado no paga por el esfuerzo, el mercado paga por el valor creado, y esas dos cosas son completamente diferentes. Un trabajador puede pasar 8 horas excavando un hoyo a mano. Otro puede pasar 1 hora con una excavadora y hacer el mismo trabajo o más. El mercado no va a pagar más al primero, porque se esforzó más. Va a pagar por el resultado, por el hoyo excavado, independientemente de cuántas horas o cuánto sudor costó. Esto tiene implicaciones profundas para la forma en que piensas sobre tu carrera, tu negocio y tu valor en el mercado. La pregunta que debes hacerte no es cuánto me esfuerzo, sino cuánto valor estoy creando y, más específicamente, cómo puedo crear más valor para más personas con el mismo o menor esfuerzo. Las personas que ganan más dinero no son necesariamente las que trabajan más horas. Son las que han encontrado formas de crear más valor de manera más eficiente para más personas. Un médico especialista gana más que un médico general, no porque trabaje más horas, sino porque el valor de su conocimiento específico es mayor para un segmento particular de pacientes. Un empresario que construye un sistema que sirve a millones de personas gana más que alguien que sirve a una persona a la vez. No porque trabaje millones de veces más, sino porque su modelo de creación de valor es más escalable. Esto lleva a una pregunta que quiero que te hagas con honestidad. ¿Cómo puedes aumentar el valor que creas? ¿Qué habilidades puedes desarrollar? ¿Qué conocimientos puedes adquirir? ¿Qué sistemas puedes construir que te permitan servir a más personas de manera más efectiva? Porque la respuesta a esa pregunta es la clave para aumentar tus ingresos de manera sostenible y significativa. Hablemos ahora de algo que considero una de las revelaciones más importantes sobre la psicología del dinero, la diferencia entre el precio y el valor. Las personas con mentalidad de escasez se enfocan en el precio. Buscan lo más barato, comparan precios, se sienten orgullosas de haber encontrado una ganga. Aunque hay momentos en que eso es completamente sensato, cuando se convierte en la lente dominante a través de la cual toman decisiones, puede ser devastadoramente costoso a largo plazo. Las personas con mentalidad de abundancia se enfocan en el valor. Se preguntan, ¿qué obtengo a cambio de lo que pago? Esta inversión me va a generar más de lo que cuesta. Este libro, este curso, este asesor, este equipo va a multiplicar mi capacidad de crear resultados. He visto personas que se niegan a pagar por educación financiera porque es muy caro y luego pierden 10 veces esa cantidad en decisiones financieras mal informadas.
He visto empresarios que se niegan a contratar a los mejores profesionales porque son muy caros y luego pagan el triple en correcciones, retrabajos y oportunidades perdidas. He visto personas que compran el seguro más barato y luego descubren que no cubre lo que necesitan en el momento más crítico. El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. La diferencia entre ambos es la rentabilidad de cualquier decisión. Cuando empiezas a pensar en términos de valor en lugar de precio, tus decisiones cambian radicalmente y con ellas tus resultados. Ahora, quiero hablar de algo que creo que es uno de los mayores obstáculos para la independencia financiera de muchas personas. El miedo al juicio de los demás. Vivimos en una cultura donde el consumo visible es una forma de señalizar estatus. El coche que manejas, la ropa que vistes, el restaurante donde comes, el barrio donde vives, todo eso comunica algo sobre quién eres y cuánto vales. Para muchas personas, la presión de mantener esa imagen es tan poderosa que consume una parte enorme de sus ingresos. Conozco personas que viven en casas que no pueden pagar, que manejan coches que no pueden pagar, que van a vacaciones que no pueden pagar. Todo para mantener una imagen que les da una sensación de pertenencia y de valor social. Mientras tanto, su situación financiera real se deteriora silenciosamente debajo de esa fachada brillante. Los ricos de verdad, las personas que han construido riqueza real y duradera, generalmente no viven de esa manera. Hay un libro que se llama El millonario de la puerta de al lado, que estudió durante años los hábitos de las personas con alto patrimonio neto en Estados Unidos. Lo que descubrieron fue sorprendente para muchos. La mayoría de los verdaderos millonarios viven en casas modestas, manejan coches usados o de gama media, no tienen estilos de vida ostentosos. Construyeron riqueza precisamente porque no gastaron sus ingresos en señalizar riqueza. La usaron para construirla. Hay una frase que me gusta mucho: los ricos compran activos. La clase media compra pasivos creyendo que son activos. Los pobres solo compran gastos. No lo digo para juzgar a nadie. Lo digo para ilustrar un patrón que se repite una y otra vez y que tiene consecuencias financieras enormes. Un coche nuevo es un gasto. Pierde valor desde el momento en que lo sacas del concesionario. Una casa en la que vives tiene componentes de activo y de pasivo. Dependiendo de cómo la financies y de qué haces con ella, un negocio bien construido es un activo. Una propiedad que genera alquiler es un activo. Una cartera de inversiones diversificada es un activo. La diferencia entre gastar en pasivos y invertir en activos, aplicada de manera consistente durante décadas, es la diferencia entre la dependencia financiera y la libertad financiera. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la claridad, porque he observado que uno de los factores más consistentes que separa a las personas que logran sus objetivos financieros de las que no, es la claridad sobre lo que quieren. Las personas con objetivos vagos obtienen resultados vagos. Si tu objetivo financiero es tener más dinero o estar mejor económicamente, tu cerebro no tiene suficiente información para orientar tus acciones de manera efectiva. Pero si tu objetivo es construir un patrimonio de $500,000 en los próximos 15 años, invirtiendo el 20% de mis ingresos mensuales en fondos indexados diversificados, eso es algo con lo que tu cerebro puede trabajar. Es específico, es medible, tiene un horizonte temporal claro y una estrategia definida. La claridad activa el sistema de activación reticular del cerebro, que es básicamente el filtro que decide qué información del entorno merece tu atención. Cuando tienes un objetivo claro, tu cerebro empieza a notar oportunidades, información y conexiones que antes pasaban desapercibidas. No porque hayan aparecido de la nada, sino porque ahora tienes el filtro calibrado para detectarlas. Por eso uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer es escribir con absoluta claridad y especificidad tus objetivos financieros. No quiero ser rico, sino cuánto, cuándo, cómo y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Luego leer esos objetivos todos los días, no como un ritual mágico, sino como una forma de mantener el foco y la dirección en medio de todas las distracciones cotidianas. Hay algo más que quiero explorar contigo y es la relación entre la generosidad y la riqueza. Porque existe una creencia muy extendida de que la riqueza y la generosidad son opuestas, que para acumular dinero hay que ser avaro, que los ricos son ricos porque no dan nada. La realidad que he observado es exactamente la contraria. Las personas más generosas que conozco son también algunas de las más prósperas, y no creo que sea una coincidencia. La generosidad,
cuando viene de un lugar de abundancia genuina y no de culpa o de expectativa de reciprocidad, tiene un efecto poderoso en la mentalidad. Expande la perspectiva. Refuerza la creencia de que hay suficiente para todos, de que el dinero es un flujo y no un depósito estático. Y esa mentalidad de abundancia tiende a producir más abundancia. No estoy hablando de dar lo que no tienes o de comprometer tu seguridad financiera por generosidad. Estoy hablando de desarrollar el hábito de la generosidad como parte de tu filosofía de vida, de manera proporcional a tus posibilidades y consistente con tus valores. Porque las personas que dan, que contribuyen, que crean valor para otros de manera desinteresada, tienden a traer oportunidades, relaciones y recursos de maneras que las personas que solo piensan en acumular raramente experimentan. Hay un principio que se repite en casi todas las tradiciones de sabiduría del mundo, desde las enseñanzas religiosas hasta las filosofías de liderazgo modernas. Das para recibir, no como un intercambio calculado, sino como una ley de la naturaleza. Lo que siembras, cosechas; lo que das, regresa multiplicado. Aunque esto puede sonar demasiado espiritual para una conversación sobre finanzas, lo que sé con certeza es que las personas que viven con una mentalidad de contribución y generosidad tienden a construir redes de relaciones más ricas, a generar más oportunidades de negocio y a experimentar una satisfacción más profunda con sus logros financieros. Quiero hablar ahora de algo muy práctico, los pasos concretos que puedes empezar a dar hoy, independientemente de tu situación actual, para comenzar a construir una base financiera más sólida. El primero es conocer tus números. Suena básico, pero es sorprendente cuántas personas no saben exactamente cuánto ganan, cuánto gastan y a dónde va su dinero cada mes. Sin ese conocimiento no puedes tomar decisiones inteligentes. Necesitas un presupuesto no como una camisa de fuerza, sino como un mapa. Un mapa que te muestre dónde estás y que te ayude a decidir a dónde quieres ir. El segundo es eliminar las deudas de alto interés lo antes posible. Las tarjetas de crédito, con intereses del 20 o 25%, son un ancla que te impide avanzar. Cada euro o dólar que pagas en intereses es dinero que no puedes invertir. La eliminación de deuda costosa es una de las inversiones con mayor rendimiento garantizado que puedes hacer. El tercero es construir un fondo de emergencia. Antes de invertir, antes de hacer nada más, necesitas un colchón de 3 a 6 meses de gastos guardado en una cuenta accesible. Ese fondo es tu escudo contra las emergencias de la vida. El coche que se rompe, la enfermedad inesperada, la pérdida temporal del trabajo. Sin ese escudo, cualquier imprevisto puede desestabilizar completamente tu situación financiera y obligarte a endeudarte o a liquidar inversiones en el peor momento posible. El cuarto es empezar a invertir, aunque sea poco. La cantidad importa menos que el hábito. Si empiezas con 50 euros o dólares al mes, está bien. Lo importante es empezar, es crear el hábito, es poner el sistema en marcha y luego aumentar gradualmente ese porcentaje a medida que tus ingresos crecen y tus gastos se optimizan. Quinto es invertir en tu educación financiera de manera continua. Lee libros sobre finanzas personales e inversión. Sigue a personas que tienen resultados que admiras. Asiste a seminarios, escucha podcasts, toma cursos. El conocimiento que adquieres en esta área tiene un retorno sobre la inversión que pocos activos pueden igualar. El sexto es diversificar. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Diversifica entre diferentes tipos de activos, diferentes sectores, diferentes geografías. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo distribuye de manera que ningún evento singular pueda destruir todo lo que has construido. Y el séptimo, que quizás es el más importante de todos, es ser paciente. Mantener la estrategia durante suficiente tiempo para que funcione. No entrar en pánico cuando los mercados bajan. No cambiar de plan cada vez que aparece una nueva tendencia o una nueva promesa de rendimientos extraordinarios. La paciencia en el mundo de las inversiones no es pasividad, es una habilidad activa y poderosa. Quiero hablar de algo que ha surgido en muchas conversaciones que he tenido con personas que están empezando desde cero, sin capital, sin conexiones, sin educación financiera formal. Personas que me dicen: Brian, todo lo que dices suena bien, pero yo no tengo nada con qué empezar. ¿Cómo puedo construir riqueza desde cero? Y mi respuesta siempre es la misma. Yo empecé no solo desde cero, empecé desde menos que cero. A los 30 años tenía deudas, no había terminado la universidad, había tenido fracasos en varios negocios y vivía en un apartamento pequeño con muy poco dinero. Lo que cambió todo para mí no fue una herencia, ni un golpe de suerte, ni un contacto poderoso.
fue una decisión. La decisión de invertir en mí mismo, de aprender todo lo que pudiera sobre éxito, sobre dinero, sobre liderazgo y de aplicar ese conocimiento con disciplina y consistencia. El capital más importante que tienes no está en tu cuenta bancaria, está en tu cabeza. Tu conocimiento, tus habilidades, tu capacidad de crear valor para otros. Eso es tu activo más valioso y el que tiene mayor potencial de crecimiento. Y a diferencia del dinero, nadie te lo puede quitar. Empezar desde cero no es una desventaja permanente. Es un punto de partida, y el punto de partida no determina el destino. Lo que determina el destino es la dirección que eliges y la consistencia con que caminas en esa dirección. He conocido a personas que llegaron a este país sin hablar el idioma, sin dinero, sin redes de contacto y que en 15 o 20 años habían construido negocios prósperos y una situación financiera sólida. He conocido a personas que nacieron con todas las ventajas posibles, buena familia, buena educación, buenos contactos y que a los 50 años no tenían nada que mostrar porque nunca desarrollaron la disciplina ni la mentalidad necesarias para construir algo duradero. El punto de partida importa mucho menos de lo que la mayoría cree. Lo que importa es la mentalidad, los hábitos y la disposición a aprender y crecer de manera continua. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la responsabilidad radical, porque creo que es uno de los conceptos más transformadores que existen y también uno de los más difíciles de aceptar genuinamente. La responsabilidad radical significa asumir el 100% de la responsabilidad por tu situación actual y por tus resultados futuros. No el 90%, no el 80%, el 100%. Significa dejar de culpar a la economía, al gobierno, al jefe, a la familia, a las circunstancias y reconocer que tus decisiones, tus hábitos y tu mentalidad son los factores que más determinan tus resultados. Ahora bien, esto no significa ignorar las injusticias reales que existen en el mundo. Existen sistemas que favorecen a unos y dificultan la vida de otros. Existen circunstancias que están fuera de tu control. Eso es real, pero aquí está la clave. Puedes reconocer esas realidades y aún así asumir la responsabilidad de tus respuestas a ellas. Porque lo único que puedes controlar completamente es cómo respondes a lo que te pasa. Cuando asumes la responsabilidad radical, algo poderoso ocurre. Te conviertes en el protagonista de tu historia en lugar del víctima. Y el protagonista tiene poder de actuar, de cambiar, de crecer. La víctima espera que alguien más cambie las cosas. El protagonista cambia las cosas. He visto la diferencia que hace este cambio de perspectiva en personas que han pasado por situaciones verdaderamente difíciles. Pérdidas de empleo, divorcios devastadores, enfermedades graves, quiebras financieras. Las personas que adoptaron la mentalidad de responsabilidad radical, que dijeron esto me pasó y ahora ¿qué voy a hacer con ello? Se recuperaron y en muchos casos construyeron algo mejor de lo que tenían antes. Las personas que quedaron atrapadas en la narrativa de la víctima siguieron sufriendo mucho después de que las circunstancias habían cambiado. No es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero es el camino. Es el único camino que realmente funciona. Hablemos de algo que llamo el poder de las decisiones compuestas. Así como el interés compuesto hace crecer el dinero de manera exponencial con el tiempo, las decisiones también se componen. Cada decisión que tomas hoy crea las condiciones para las decisiones de mañana. Con el tiempo, el patrón de tus decisiones determina el arco completo de tu vida financiera. Una persona que decide hoy empezar a invertir el 10% de sus ingresos no está tomando solo una decisión financiera, está tomando una decisión de identidad. Está diciéndose a sí misma, soy el tipo de persona que invierte y esa identidad va a influir en cientos de decisiones futuras, grandes y pequeñas, que colectivamente van a dar forma a su realidad financiera. Una persona que decide hoy comprar algo con la tarjeta de crédito que no puede pagar al final del mes, tampoco está tomando solo una decisión financiera. Está reforzando un patrón de comportamiento, una forma de relacionarse con el dinero que va a repetirse y a acumularse con el tiempo. No estoy diciendo que una sola decisión lo determine todo. Estoy diciendo que las decisiones tienen peso, que se acumulan, que crean momentum en una dirección o en otra. Que si puedes cambiar el patrón de tus decisiones hoy, aunque sea en pequeñas maneras, estás cambiando la trayectoria de tu vida financiera. Hay una pregunta que me gusta hacer en mis seminarios y que quiero hacerte ahora. Si siguieras exactamente el mismo patrón de decisiones financieras que has seguido en los últimos 5 años, ¿dónde estarías dentro de otros 5 años? ¿Esa respuesta te satisface, te emociona, te da paz? Si la respuesta es sí, maravilloso. Sigue haciendo lo que estás haciendo y amplíalo. Si la respuesta es no, entonces tienes información valiosa
tienes la señal clara de que algo necesita cambiar. El mejor momento para empezar ese cambio es ahora mismo, en este momento, con la información que tienes y los recursos que tienes disponibles. Quiero hablar de algo que considero fundamental para mantener el rumbo en el largo camino hacia la independencia financiera. El poder del propósito. Las personas que construyen riqueza de manera sostenida rara vez lo hacen solo por el dinero. El dinero por sí solo es un motivador sorprendentemente débil para el largo plazo. Funciona al principio, cuando la necesidad es urgente, pero con el tiempo, cuando las necesidades básicas están cubiertas, la motivación puramente monetaria tiende a perder fuerza. Lo que mantiene a las personas en movimiento durante décadas es algo más profundo, un propósito, una razón de ser, un para qué que trasciende el dinero en sí mismo. Para algunos es la libertad, la capacidad de elegir cómo pasan su tiempo sin depender de nadie. Para otros es la familia, la seguridad de sus hijos, la capacidad de darles oportunidades que ellos no tuvieron. Para otros es el impacto, la posibilidad de contribuir a causas que les importan, de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraron. Cuando tienes un propósito claro, las dificultades del camino se vuelven más manejables. No desaparecen, pero las ves desde una perspectiva diferente. Las ves como parte del proceso, como el precio de admisión a algo que vale la pena. Y esa perspectiva hace toda la diferencia en los momentos difíciles. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres la independencia financiera? No la respuesta que crees que debes dar. La respuesta honesta, la que viene de lo más profundo de lo que te importa, esa respuesta es tu brújula. Guárdala bien. Quiero acercarme al final de esta conversación hablando de algo que creo que es la síntesis de todo lo que hemos explorado juntos hoy. Es esto. El cambio que buscas, la libertad financiera, la independencia, la riqueza, no comienza afuera, comienza adentro, comienza en la forma en que te ves a ti mismo, en la forma en que piensas sobre el dinero, en los hábitos que practicas cada día, en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior, no de manera mágica o instantánea, sino de manera gradual y consistente. Las personas que tienen claridad interna, que tienen valores definidos, que tienen hábitos sólidos y una mentalidad orientada al crecimiento, tienden a crear condiciones externas que reflejan esa claridad interna. Las personas que tienen confusión interna, que actúan por impulso, que no tienen dirección clara, tienden a crear condiciones externas que reflejan esa confusión. Esto no es determinismo. No estoy diciendo que tu mundo interior lo controla todo. Estoy diciendo que es el factor que más puedes influenciar, el que más está bajo tu control y el que tiene el mayor impacto sobre tus resultados a largo plazo. La buena noticia, la noticia que quiero que te lleves de esta conversación, es que el mundo interior se puede cambiar. Las creencias se pueden actualizar. Los hábitos se pueden reemplazar. La identidad se puede reescribir. No de la noche a la mañana, no sin esfuerzo, no sin momentos de duda y de dificultad. Pero se puede. El proceso de hacerlo es en sí mismo una de las experiencias más ricas y más satisfactorias que un ser humano puede tener. He conocido a personas que empezaron este proceso a los 20 años y a personas que lo empezaron a los 60. He conocido a personas que lo iniciaron desde la pobreza extrema y a personas que lo iniciaron desde la comodidad de un buen salario. En todos los casos, el patrón es el mismo. Cuando alguien decide genuinamente cambiar su relación con el dinero, cuando decide dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como dueño, cuando se compromete con el proceso de aprendizaje y crecimiento continuo, las cosas empiezan a cambiar. Lentamente al principio, luego con más velocidad y finalmente con una aceleración que sorprende incluso al propio protagonista. Ese hombre de la ferretería en Texas, el que me dijo que todo cambió cuando dejó de preguntarse cuánto le iban a pagar y empezó a preguntarse cuánto valor podía crear, no era un genio. No tenía ventajas especiales. Tenía algo mucho más poderoso, una pregunta diferente. Y esa pregunta diferente lo llevó a ver el mundo de manera diferente, a tomar decisiones diferentes y a construir una vida diferente. ¿Cuál es tu pregunta diferente? ¿Qué pregunta, si te la hicieras todos los días, podría cambiar la dirección de tu vida financiera? Quizás es, ¿qué valor puedo crear hoy? ¿O esta decisión me acerca o me aleja de la libertad financiera? ¿O estoy invirtiendo mi tiempo o lo estoy vendiendo? ¿O qué haría si supiera que no puedo fallar? Preguntas que nos hacemos determinan las respuestas que obtenemos. Las respuestas que obtenemos determinan las acciones que tomamos. Y las acciones que tomamos determinan los resultados que producimos. Todo empieza con una pregunta. Así que te dejo con esto.
no con una lista de pasos a seguir, aunque hemos hablado de muchos. No con una fórmula mágica, porque no existe. Te dejo con una invitación. La invitación a hacerte una pregunta diferente. La invitación a cuestionar las creencias que has aceptado sin examinar sobre el dinero, el trabajo, el riesgo y tu propio potencial. La invitación a mirar honestamente tus hábitos actuales y preguntarte si te están llevando hacia donde quieres ir. La invitación a empezar, aunque sea en pequeño, a construir algo que sea tuyo, que trabaje para ti, que crezca mientras duermes. El camino hacia la independencia financiera no es corto, no es fácil. Hay momentos de duda, de frustración, de retroceso aparente, pero es un camino que vale cada paso y el primer paso siempre es el más importante. No porque sea el más difícil, sino porque es el que transforma la posibilidad en realidad, el sueño en proceso, la intención en acción. Tienes todo lo que necesitas para empezar. Tienes la información, tienes la capacidad y ahora tienes la perspectiva. Lo único que falta es la decisión y esa decisión solo tú puedes tomarla. Nadie puede tomarla por ningún libro, ningún seminario, ningún mentor puede sustituir ese momento en que tú, solo, en silencio, decides que tu vida financiera va a ser diferente de ahora en adelante. Ese momento puede ser ahora mismo. De hecho, espero que lo sea. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo a esta conversación, por tener la apertura de considerar nuevas perspectivas. El hecho de que hayas llegado hasta aquí me dice algo sobre ti, que eres el tipo de persona que toma en serio su crecimiento, que está dispuesta a invertir tiempo en su propio desarrollo. Eso ya te pone por delante de la mayoría. Ahora ve y construye algo extraordinario. Porque puedes hacerlo, yo lo sé. Y en el fondo, tú también lo sabes.